Bueno, le pedimos al ingeniero Guillermo Pedoja si se acerca nuevamente, al ingeniero Marcelo Gómez, nos acompañan. Le damos la bienvenida al doctor Sergio Loruso, secretario de Ambiente de la Nación, al ingeniero Hugo Bilbao, director, presidente ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. También nos va a acompañar el doctor Juan Pablo Mismara, subsecretario de Promoción del Desarrollo de la Nación, también de la Secretaría de Ambiente. Ingeniero Bilbao, doctor Loruso, ingeniero Mismara. En nombre de la Cámara Empresarial de Medio Ambiente, agradecerles la presencia. Nosotros estamos celebrando nuestros 20 años de vida, apostando a una institución sanita, ordenada y que ayude en los temas ambientales, sin grandes ilusiones de participación ni cartel, pero sí trabajo de base, sí trabajo continuo y sí apoyar una agenda nacional de desarrollo con nuestras empresas, con nuestro trabajo, y muy contentos de tenerlos aquí. Y les cedemos la palabra, no sé en qué orden es esto. Bueno, hola, ¿cómo les va a todos? Realmente es un gusto estar acá en esta casa, es un gusto también que nos haya invitado, que por supuesto accedemos a la invitación y tenga siempre ilusiones, no se quede sin ilusiones. Usted no con mucha ilusión, tiene una casa ordenada, tiene gente que trabaja, hace trabajo de base. En ambiente, lo mejor que usted puede hacer es trabajo de base, porque cuando usted capacita, cuando usted le enseña a la gente, cuando la gente se predispone a trabajar, es lo mejor que le puede suceder, porque ahí se toma conciencia. Y cuando se toma conciencia, empiezan a hacerse realidad esas ilusiones de las cuales usted habla. Yo sinceramente, como verán, no vine preparado para hacer ningún discurso, es más, hasta último momento no sabía si podía acompañar a mi amigo, el ingeniero Bilbao, en esta charla. Yo quisiera contarles en muy breve espacio, en muy breve tiempo, lo que estamos haciendo en el tema cambio climático, que creo que hoy es el tema del día. Nosotros vamos a arribar hacia el mes de octubre a tener listas, cerradas y ordenadas las contribuciones que vamos a llevar a la COP21 en París. Todo el mundo habla de mitigación. Por supuesto la Argentina va a hacer mitigaciones, por supuesto la Argentina va a cumplir con todos los compromisos que ya ha asumido y que asumió en su momento al suscribir el protocolo de Tokio. Curiosamente, ese protocolo, la Argentina, por la cantidad de emisiones que tenía, no tendría que haberlo suscrito. Pero se suscribió y como tal vamos a honrar nuestra palabra y vamos a hacer mitigaciones. Lo que no vamos a hacer, sin ninguna duda, es dejar de crecer en aras a esas mitigaciones que nos pide. Hay una fuerte presión del G7 para que se hagan mitigaciones todas al mismo nivel en todo el mundo. Hay una fuerte presión de los países industrializados que ven alarmados lo que está sucediendo con el cambio climático. Curiosamente también ellos se alarman y nosotros sufrimos esas consecuencias, ¿no? Ustedes habrán visto las grandes inundaciones que tocaron el NOA y el centro de nuestro país, y también habrán visto, lo sintió toda la Patagonia, incendios voraces que se nos llevaron 77.000 hectáreas de bosques nativos que hoy estamos volviendo a reimplantar, que hoy estamos trabajando en proyectos para generar ese reimplante lo más rápido posible. Curioso digo porque el país que lleva la voz cantante ahora, pero por supuesto no firmó el protocolo, el país que lleva la voz cantante ahora es Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial y emite el 25% de gases. Estados Unidos, China, Rusia, India y la Unión Europea justifican el 56% del total de gases que afectan a la atmósfera y la capa de ozono. Nosotros no llegamos al 1%, nosotros estamos el 0.88, 0.89%.
pero igual vamos a cumplir nuestras obligaciones. Igual vamos a hacer lo que tenemos que hacer, tanto en el aspecto de mitigación como en los aspectos de adaptabilidad. Si les debo ser sincero, yo les diría que en el trabajo más profundo nosotros lo vamos a tener que hacer en adaptabilidad. ¿Por qué? Porque el cambio climático, a quien golpea más duro, a la gente que se lleva, es a la gente que está a la descubierta, a los excluidos, a los más pobres, a los que todavía no hemos tenido tiempo de incluir. Pasó en Córdoba, lamentablemente también tuvimos un deceso en los incendios, que un brigadista. Vamos a trabajar para ellos, vamos a seguir trabajando para ellos, vamos a hacer lo posible y lo imposible para cumplir con los objetivos que nos marca la agenda mundial. Yo siempre digo, y yo voy a ir cerrando esta charla charlo yo solo, pero yo voy a ir cerrando diciéndoles que hay una palabra que a mí me tocó mucho y lo charlamos porque hemos tenido oportunidad con Hugo de charlar sobre la encíclica papal, que siempre digo yo, no es una encíclica verde, es mucho más que una encíclica verde. Pero hay dos palabras que dice el Papa que habla de pequeños gestos, y los pequeños gestos podemos y debemos tenerlos todos. Pequeño gesto es, si uno viene al centro, llevar a 2 o 3 vecinos para que se use nada más que un auto. Pequeños gestos es utilizar el transporte público. Pequeño gesto es apagar la luz que no hace falta que esté prendida en su casa. Pequeños gestos es cuidar el agua. Si esos pequeños gestos de toda la gente son acompañados por grandes gestos de los gobiernos, sin duda que vamos a encauzarnos y entrar en el camino de la razón. Yo así lo creo, así lo aspiro, y yo en eso sí estoy ilusionado. Ahí tengo ilusión y trato de no perderla. Como tampoco voy a perder el oriente de mis decisiones en la medida en que yo sea secretario de Ambiente. Yo no voy a privilegiar, el gobierno argentino no va a privilegiar quedar bien con nadie a costa del sufrimiento de cualquier ciudadano argentino. Primero está el crecimiento, el desarrollo y la inclusión de ese ciudadano, y después está la mitigación. Y en ese sentido vamos a trabajar. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, compañero y amigo, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina, Sergio Loruso, con quien charlamos, debatimos, concluimos y nos hemos encontrado incluso en situaciones complejas en defensa de la biodiversidad en el marco de los incendios que aquejaron el sur en este verano. Señor subsecretario de la Secretaría de Ambiente, responsable precisamente de este inventario de gases de efecto invernadero que ha sido dado a conocer días pasados, y obviamente a las autoridades de la Cámara, a quienes felicito, 20 años trabajando en forma conjunta en aras de la defensa de los intereses patrimoniales ambientales de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina. Yo, la verdad que en este caso particular, teniendo en cuenta que estamos con en principio estamos tratando de mantener esto, ahí bien. Teniendo en cuenta que estamos con un auditorio de gente especialista y conocedora de la materia, algunas reflexiones que más que lo que hicimos me parece que es importante lo que vamos a hacer. Yo soy absolutamente consciente que ven en mí la cara de uno de los candidatos a presidente de la República Argentina, con posibilidades ciertas, concretas y reales, circunstancias por la cual a mí me gustaría hablar más de lo que uno presupone va a venir en la República Argentina que las cuestiones que hemos hecho. Así que me gustaría charlar de cara al futuro con algunos elementos motivadores que me parece particularmente es lo que decía recién el secretario de Ambiente, Laudato Si, esta encíclica presentada por el Papa, que fue mucho más que una encíclica verde. La verdad que en función de lo que hemos visto ha sido una encíclica social con la agudeza que caracteriza al Santo Padre, con frases realmente o pasajes realmente poéticos que habla de la cuestión ambiental y que viene a cumplir un rol que ha tenido permanentemente la Iglesia
en la historia del mundo y que ha tenido también un partido como el mío, que es el Partido Justicialista. Yo cuando hago algunas reflexiones, permanentemente hago reflexiones en referencia a que nosotros hemos sido formados doctrinariamente por Juan Domingo Perón, que en el año 1971, cuando obviamente el centro de la agenda estaba absolutamente fuera de la cuestión ambiental, envió o publicó ese mensaje a los pueblos y las naciones del mundo de carácter ambiental, donde decía, entre otras cosas, que si los argentinos no éramos conscientes, si la humanidad no era consciente de la forma en que estaba malgastando los recursos humanos, solo dramas sociales era factible esperar de cara al futuro, que es exactamente lo que dice el Papa en la encíclica Laudato Si, que la escasez de recursos humanos seguramente podrá ser motivo de guerras de cara al futuro. Y también decía Perón, entre otras cuestiones, que el tema ambiental no debía ser un tema a tratar en la ONU, sino que debía ser el tema a tratar en la ONU, y precisamente también Laudato Si dice cuestiones de esa naturaleza. Porque quiero irme un poco más atrás para ver cuál es nuestra visión filosófica de la cuestión ambiental y después sí trasladarme a futuro. Decía que la Iglesia, entre todos los hechos sociales, políticos, económicos importantes, ha tenido su propia posición y particularmente ha tenido una posición de carácter social con especial énfasis de la revolución industrial a la fecha, que es específicamente lo que nos interesa cuando hablamos de cuestiones ambientales. Se me ocurre la primera, sin ser exégeta de la materia, los conocedores dicen que la primera encíclica que empezó a formar el cuerpo de lo que a posteriori se conocería como la doctrina social de la Iglesia es Rerum Novarum, es decir, de las cosas nuevas, León XIII, 1891, que hoy la verdad que parecen cuestiones que son casi de perogrullo, pero había que ponerse en ese determinado momento, cuando el anarquismo avanzaba fuertemente. Esa encíclica habla de una cuestión novedosa que aportaba capital, que empezó a llamarse empresario, habla de una cuestión novedosa que solo podía aportar el capital que significaba su trabajo y que en general era mal pago, que se llamó obrero, y si bien reconoció el derecho a la propiedad privada, incitó fuertemente a los obreros a sindicalizarse para trabajar en forma colectiva la cuestión de sus propios derechos y estableció la relación que debe existir entre los obreros, la empresa, el Estado. Y otra que se me ocurre y que tiene mucho que ver con las cuestiones que estamos hablando y que recién hablaba el secretario, Paulo VI, en 1967, Populorum Progressio, cuando hace referencia y denuncia la brecha económica que se estaba generando entre los pueblos ricos y los pueblos pobres, entre los países ricos y los países pobres. E indicaba también particularmente que la única forma de subsanar estos inconvenientes eran la creación de un fondo económico internacional que tendiese a paliar esa brecha que él consideraba se iba a ir acentuando permanentemente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esta encíclica de carácter social a nosotros en realidad nos resulta natural, porque quienes venimos del justicialismo, la doctrina social de la Iglesia ha constituido el elemento sustantivo y central de la doctrina de nuestro partido. Laudato Si es realmente sensacional. ¿Qué vemos en Laudato Si? Lo decía claramente el secretario de Ambiente, es una encíclica que indica fundamentalmente que la cuestión climática o la cuestión del cambio climático es como consecuencia de los países ricos, pero fundamentalmente lo sufren los sectores más vulnerables en función de las dificultades para adaptarse a las características y a los eventos extremos que esos cambios climáticos generan. Y especifica también con meridiana claridad que el fracaso de las cumbres pone de manifiesto la falta de voluntad política de encontrar una solución a este tema. Y indica que la única metodología para resolver este tema es una transferencia de los países ricos a los países pobres. Yo digo que ya Benedicto XVI decía cuestiones de esta naturaleza cuando hacía referencia a que el cambio climático solamente podría ser resuelto en base a principios morales. El principio moral de los países que no estamos desarrollados, cuya obligatoriedad es buscarlos sin contaminar como lo hicieron quienes ya lograron ese camino, en tanto la obligación de los países desarrollados era producir industria limpia, coparticipar solidariamente de esa industria limpia y obviamente no generar en sus propios mercados demanda de productos que puedan contaminar terceros países. Y también lo decía Juan Pablo II cuando estipulaba en la cuestión ambiental la obligación moral de educar desde el principio de la solidaridad. Ahora,
no vamos a repasar bajo ningún punto de vista Laudato Si. Sí quiero ir a temas puntuales para bajarlo a tierra. Porque está claro que desde el punto de vista filosófico vamos a coincidir con todos y cada uno de los conceptos que están vertidos en ese documento que realmente se escribe con la profundidad que lo hacen las papas y, como decía anteriormente, con la agudeza que caracteriza el cardenal Bergoglio, que los argentinos por suerte tuvimos la ventaja de conocerlo con anterioridad y la posibilidad de comprenderlo, porque cuando días pasados decía Jeb Bush y lo criticaba, ¿por qué la Iglesia tiene que introducir temas científicos? Y está claro que estaba equivocada porque tenía una visión latinoamericanista. Yo decía, qué orgullo poder tener una encíclica de carácter ambiental que sea vista desde el sur, porque también esta encíclica es una petición fraternal del sur al norte en función de lo que el norte fue capaz de hacer. Pero en temas puntuales. El Papa dice que el agua es un derecho humano fundamental. Es un derecho que naturalmente tienen que tener los hombres porque es primigenio a la posibilidad de poder disfrutar de otros derechos. ¿Qué hemos hecho en la República Argentina? Fundamentalmente, otro elemento que indica el Papa es, teniendo en cuenta la trascendencia que él mismo tiene y la posibilidad de que este recurso disminuya y sea más escaso, va a ser apropiado por empresas privadas y un elemento que constituye un derecho humano fundamental va a terminar convirtiéndose en un elemento de transacción comercial. ¿Qué hemos hecho en la República Argentina? Por eso hace poco, desde el COFEMA decíamos, felicitamos al gobierno nacional por la decisión de estatizar AISA. Cuento la cuestión del conurbano. El conurbano, en el momento que existía la empresa privada de aprovisionamiento de aguas y cloacas, teníamos un 40% de cobertura. Hoy tenemos un 75%. Hechos de similares características en referencia al agua han acontecido en el interior del país. La verdad que todos los gobiernos provinciales han trabajado fuertemente en lo que significa el aumento del aprovisionamiento de estos sistemas que son fundamentales. ¿Cuál es el compromiso que tenemos que asumir? El compromiso que tenemos que asumir es que el 100% de los ciudadanos de la República Argentina puedan tener este sistema de aprovisionamiento, porque coincidimos con el Papa en referencia, que debe ser estatal porque es un derecho universal y como tal tiene que ir a la totalidad de la comunidad. Otro tema que habla el Papa muy particularmente es el tema de la biodiversidad. ¿Qué hemos hecho en la República Argentina y qué falta? Todos los gobiernos provinciales hemos aumentado sustantivamente el porcentaje de nuestro territorio que está afectado en el sistema de reservas naturales o áreas naturales protegidas. Es más, hace muy poquito tiempo en el COFEMA, particularmente en la provincia de San Juan, hicimos un encuentro tendientes a mejorar las prácticas que cada una de las provincias tenemos en aquellos lugares donde existen las áreas naturales protegidas. Pero también tenemos una ley absolutamente progresista, es la ley de presupuestos mínimos de preservación de bosques nativos. Una ley que trabajamos en forma conjunta con la Nación y hace poco tiempo encontramos una metodología para acelerar la cantidad de dinero y la forma que va del gobierno nacional a los gobiernos provinciales, porque en definitiva la ley indica claramente que son los gobiernos provinciales los responsables del ejercicio del poder de policía en esta ley. Ahora, ¿qué es lo necesario para esta ley? Y creo que estas son las cuestiones que tenemos que debatir en las cumbres internacionales. Si los países ya desarrollados se apropiaron económicamente de sus bosques, si nosotros tomamos la decisión en bosques que evidentemente no solamente son importantes para los intereses de la República Argentina, sino que en tanto sumideros de dióxido de carbono tienen misiones importantes en el mundo en su conjunto, nosotros que renunciamos a apropiarnos económicamente en actividades comerciales que indefectiblemente generen ingresos de divisa y aumento en la cantidad de mano de obra, ese fondo destinado a la preservación de los recursos naturales, destinado a la preservación de los bosques nativos de la República Argentina, si buscamos equidad mundial, tiene que tener fondos de características internacionales de aquellos países que se apropiaron económicamente de sus propios bosques. Otro tema que habla y mucho la encíclica es el tema de los residuos. ¿Qué hemos hecho en residuos? Un tema que ustedes saben, hasta hace muy poco tiempo, y estoy haciendo referencia a lo que significa Capital Federal del Conurbano, hasta hace muy poco tiempo era tapa de todos los diarios. Me toca a mí ser responsable del manejo del SEAMSE. Explico qué es el SEAMSE, no todo el mundo tiene por qué saberlo, aunque muchos de acá
de ustedes son proveedores de esa empresa. El SEAMS es una sociedad del Estado del 50% entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es responsable de dar disposición final aproximadamente a los residuos de aproximadamente el 40% del total de la República Argentina. Trabajamos en forma consensuada, obviamente, con el gobierno de la ciudad. ¿Y qué hemos logrado? Hemos logrado cosas realmente importantes y las comento desde el punto de vista técnico porque sé que quienes me están escuchando lo interpretan. Hemos hecho la planta de tratamiento mecánico-biológica que se encuentra entre las 5 más grandes del mundo, 1.100 toneladas día, con una eficiencia de un 62%. Hemos, por ejemplo, aprovechado el metano. Ustedes saben que, entre otras cuestiones, el metano se genera como consecuencia de la descomposición anaeróbica de los residuos que están ubicados en los rellenos sanitarios. Ese metano, que hasta hace poco tiempo iba a contaminar la atmósfera, siendo uno de los principales generadores como gas efecto invernadero, hoy lo utilizamos para generar energía eléctrica, 15 megas de energía con el metano producido por la descomposición de los residuos, que es algo así como la electricidad necesaria para satisfacer los requerimientos de unas 25.000 familias. Y lo que yo creo que constituye la joya más importante, de la cual no solamente nos encontramos orgullosos quienes tenemos la responsabilidad de imaginar el SEAMS, sino la ingeniería argentina en su conjunto, la planta de tratamiento de líquido lixiviado más grande y más moderna del mundo, con una capacidad de tratamiento de 2.000 metros cúbicos hora. Digo, porque soy ingeniero civil, que no lo soñé mientras estudiaba. Hoy, quien estudie ingeniería sanitaria en cualquier parte del mundo, indefectiblemente en los manuales, tendrá que tener esta planta porque es el ejemplo a seguir en cuanto a tecnología y capacidad que existe en el mundo. Esto resuelve los problemas de residuos bajo ningún punto de vista. ¿Cuál es el compromiso que debemos tener en la agenda a futuro en la República Argentina? Seguir trabajando en los distintos estadios del tratamiento de residuos que existen en todas las provincias. Saben ustedes que los niveles de estadio han sido distintos conforme a la voluntad política de cada uno de los gobernadores en función de la capacidad económica que han tenido cada una de las provincias. De hecho, desde el COFEMA estamos trabajando en un proceso de una resolución COFEMA, es decir, una resolución orientativa y de cumplimiento no obligatorio que normatice, por ejemplo, cómo deben ser los rellenos sanitarios en toda la República Argentina para orientar a los profesionales que se encuentran ubicados a lo largo y ancho de la República Argentina, facilitándole, obviamente, en lo que significa su tarea. Y otro elemento, y voy a terminar, que habla el Papa con claridad en Laudato Si, en el alabado sea el Señor, es el tema de la contaminación, que a mí indefectiblemente me parece que es el tema. Y en esto tiene que ver cuál es la visión que tenemos de cara al futuro. Decía el presidente, en una agenda ambiental, yo digo que debe ser la agenda de la gran Argentina, comprenderán por qué digo que para mí es la agenda de la gran Argentina. Nosotros, lo mismo Sergio, no somos fundamentalistas de la cuestión ambiental. Nosotros somos hombres que hemos sido investidos por la Presidenta de la República, por el gobernador de la provincia, para cuidar el tema ambiental. Pero tenemos la concepción del desarrollo sostenible. Muchos de ustedes me habrán escuchado, vuelvo a repetir un concepto porque me parece muy importante de cara al futuro. La sustentabilidad dio mucho a la humanidad. En tanto entendemos la sustentabilidad como el proceso destinado a satisfacer las necesidades ambientales del presente sin comprometer el futuro. La sostenibilidad es un proceso superador, es el proceso destinado a satisfacer las necesidades económicas, de inclusión social, de diversidad cultural y ambientales del presente sin comprometer el futuro. Es decir, una visión de crecimiento económico con inclusión social y con una muy fuerte impronta ambiental. Porque, como lo decía recién el secretario de Ambiente, del desarrollo sostenible solo tiene sentido en la medida que tengamos la panza llena, es decir, en la medida que seamos capaces de generar condiciones de vida dignas a todos los habitantes que circunstancialmente nos toca gobernar. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes cumplen un rol esencial. Nosotros tenemos que darle sostenibilidad a todos aquellos procesos económicos que sean importantes en el desarrollo de la República Argentina. Yo siempre digo que todos los estadios económicos de la República Argentina siempre han tenido un paradigma. La generación del 80 fue el granero del mundo, la que lo siguió después, el gobierno radical, los conservadores, fue
el paradigma de la sustitución de importaciones, más por imperio de las cuestiones bélicas existentes en el mundo que por decisión política, porque eso fue. El gobierno que siguió, el gobierno peronista, para nosotros el mejor gobierno de la República Argentina en toda su historia, el paradigma fue el del crecimiento del mercado interno, el aumento de la demanda interna en aras de mejorar la calidad de vida y consecuentemente aumentar la producción para felicidad del pueblo y grandeza de la patria. Así, distintas interpretaciones. Empezamos un proceso electoral. Nosotros deseamos, digo nosotros, de quien me toca representar a mí, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que el tema ambiental se encuentre en la agenda de la discusión política en este proceso electoral que está empezando. De hecho, hace muy poco tiempo hicimos una jornada de cambio climático donde estuvieron ministros, secretarios, subsecretarios de 18 países latinoamericanos. Estuvo presente el gobernador para darle volumen político, pero también para asegurar que este tema esté en la agenda de discusión, teniendo en cuenta que, como decía recién, el paradigma, indefectiblemente, pasamos 10 años de crecimiento. El gran desafío es que los próximos años sean de desarrollo que indefectiblemente debe ser sostenible. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que darle sostenibilidad. Ustedes son representantes de la industria, ustedes son representantes de empresas de servicios trascendentes en lo que significa el medio ambiente. ¿Qué es lo que creo? Lo que creo es que tenemos que aumentar o seguir capacitando a los profesionales que se encuentran en el Estado para poder realizar adecuadamente el ejercicio del poder de policía. Tenemos que seguir invirtiendo del Estado en toda la metodología que resulte necesario para poder medir los parámetros que tienen que tener cada una de las empresas. Tenemos que mejorar indefectiblemente la legislación existente en la materia para ponernos en los mayores niveles mundiales. De hecho, hace poco tiempo me tocó a mí firmar el REBECA como metodología de medición que significa la racionalización en la utilización de los recursos humanos y materiales para ponernos en la vanguardia mundial. Y también necesitamos que ustedes, las industrias, por un lado, quienes producen, hagamos uso de la responsabilidad social empresarial puesto de manifiesto en la cuestión ambiental que constituye un elemento central de la República Argentina. Pero también necesitamos que ustedes que producen estén con cuadros cada vez más capacitados desde el punto de vista ambiental y con procesos de producción cada vez más cuidadosos de la cuestión ambiental. Yo digo que hay una cosa que ha sido un común denominador en todas las encíclicas. A lo largo de la historia de las encíclicas, el común denominador ha sido que han cambiado de una vez y para siempre el comportamiento de la humanidad en referencia al tema que la encíclica trató. Estoy seguro que esto no va a cambiar. Por eso los argentinos tenemos la responsabilidad de ser connacionales del hombre que a través de una encíclica va a cambiar de una vez y para siempre la visión y el comportamiento que la humanidad va a tener de cara al futuro. La verdad, si nosotros estamos a la altura de estas circunstancias, lo mejor va a venir en la República Argentina. Muchas gracias. Bien, quería comentarles al secretario Loruso, al ingeniero Bilbao, al licenciado Bismara, ingeniero Bismara, que la Cámara preparó un documento de directrices ambientales para la Argentina que viene. Trabajamos sobre 10 temas, los cuales hicimos un pequeño diagnóstico y unas propuestas. Y quiero simbólicamente entregarles el resumen en este momento y luego podemos hacer la entrega del documento completo. Como ustedes dijeron, no sabían si venían o no venían. Aprovechamos para la entrega simbólica que le vamos a hacer a los hacedores del próximo gobierno. Sean ustedes, aquí está. No tengo la duda de lo de Vamos a hacer. Vamos a hacer. Así que de vuelta con la misma humildad que se refiere el Papa a la humanidad, nosotros nos referimos a ustedes. Este es nuestro aporte y con gusto estamos para trabajarlo, discutirlo con ustedes. ¿De qué? Cerramos, muchas gracias. Cerramos entonces este evento invitándolos a un cóctel y nos distendemos ahí entonces. Hasta luego.